Bueno, vamos a empezar haciendo la primera actividad. Representa los siguientes vectores en una hoja de papel en la que se indica de ejemplo y determina sus componentes según el eje X e Y. Entonces, de cada vector nos da su módulo y el ángulo que forma con el eje X. Entonces vamos a empezar dibujando el eje X y el eje Y. Lo haremos aquí. Vamos a dibujar. Este representa el eje X y este de aquí va a representar perpendicular el eje Y. ¿Vale? Este es el eje Y. Bueno, tal como nos indican aquí los datos, lo que nos dan es el módulo, es decir, la longitud de la flecha y el ángulo que forma con el eje X. Por ejemplo, el vector A mide 25 unidades y forma un ángulo de 0 grados con el eje X. Bueno, para tener unas unidades más o menos que se vea esto bien, vamos a considerar, por ejemplo, que esto sería 5 unidades, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, y me voy a quedar en 45 porque no hay ningún vector que tenga un ángulo mayor. Bueno, pues entonces el vector A tiene de módulo 25, es decir, su longitud es desde aquí hasta aquí. Ese es su módulo y el ángulo que forma con el eje X, el ángulo que forma con el eje X es 0 grados, por tanto coincide con el eje X. Entonces este sería el vector, lo vamos a poner aquí, A, lo representamos con una flecha. Vamos a irnos al siguiente vector, el vector B, que mide 45 unidades de largo, es decir, de largo iría desde aquí hasta aquí, pero forma un ángulo de 45 grados. Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar todos los posibles vectores con esta línea que yo dibujo aquí. Estos son todos los posibles vectores que tienen de módulo 45 y a mí me interesa en concreto uno que forma un ángulo de 45 grados. Bueno, cojo o bien un portaángulo o bien, en este caso, una escuadra y puedo dibujar el vector este de aquí, que sería el vector B. Vector B forma un ángulo de 45 grados con el eje X. Vamos a presentar así. También nos piden que calculemos las componentes X e Y de cada uno de los vectores. Por ejemplo, para la fórmula en general, para cualquier vector, si yo tengo un vector V, las componentes V sub X y V sub Y se obtienen con el módulo de V multiplicado por el coseno del ángulo que forme V con el eje X y el módulo de V para VI por el seno del ángulo que forme con el eje Y. Entonces, en este caso, caso de A, pues A forma un ángulo de 0 grados, o sea que A sub X será igual al módulo de A
25 por el coseno de 0, que el coseno de 0 es 1. ¿Vale? Coseno de 0 grados. Y A sub i será igual a 25 por el seno de 0 grados, y el seno de 0 es 0, entonces esto es 0. O sea que las componentes del vector A son, según la dirección del eje X, 25, y según la dirección del eje Y, 0. ¿Qué le pasará al vector B? Pues vamos a verlo aquí. Mira, el vector B tiene de módulo, vamos a ver, B sub X y B sub Y, ¿no? Bueno, decíamos que el vector B tiene de módulo 45, entonces, y aquí tengo que poner coseno de 45 grados. Y aquí seno de 45 grados. Entonces, el coseno de 45 grados es raíz de 2 partido por 2. Y el seno de 45 grados es raíz de 2 partido por 2. Es decir, que este vector de aquí, el vector B, tiene dos componentes. La componente B sub i y la componente B sub x, que están aquí, y esta distancia vale 45 raíz de 2 partido por 2, igual que esta otra distancia de aquí, que vale 45 raíz de 2 partido por 2, ¿vale? Son las dos componentes. Como otro ejemplo, pues vamos a coger, por ejemplo, el vector h. El vector h tiene también de módulo 45, es decir, su longitud son 45 unidades. Vamos a dejar aquí 45 unidades. Y forma un ángulo de, aquí lo pone, forma un ángulo de menos 135 grados. Mirad, 135 es 90 más 45. Quiere decirse que este vector forma un ángulo desde, como el signo es negativo, es menos 135, tenemos que medir el ángulo en este sentido. Tenemos que medir hasta aquí 90 grados y después todavía 45 grados más. Bueno, cogemos la escuadra, la ponemos aquí y los 45 grados son estos. O sea que este ángulo que hemos medido en esta dirección son menos 135 grados, es decir, menos 90 grados y menos 45 grados. Entonces, este de aquí, este es el vector que aquí en el ejercicio nos aparece como h. Tiene de módulo 45, fijaros que hemos hecho con el compás, y el ángulo que forma con el eje X son 135 grados. O sea que este es el vector h. ¿Cuáles son las componentes de h? Bueno, pues h tiene dos componentes que son h sub x y h sub y. Y se obtiene multiplicando el módulo de h para la componente x por el coseno del ángulo que forme h y para la componente y con el seno del ángulo. Entonces, ¿cuál es el módulo de h? 45. 45.
En los dos lo mismo. Y ahora el ángulo. Esto sería coseno de menos 135 grados. Y esto sería seno de menos 135 grados. Entonces teníamos que hacer la cuenta. ¿Cuánto vale esto? Bueno, pues si ustedes cogen la calculadora, eso les va a salir menos raíz de 2 partido por 2. O bien su expresión en decimal. Es un poquito de trigonometría. Menos raíz de 2 partido de 2. Por tanto, las componentes de h serán h sub x, será menos 45 raíz de 2 partido por 2, y la componente y será menos 45 raíz de 2 partido por 2. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque mira, si ustedes se fijan, si yo trazo una perpendicular desde el vértice hasta el eje Y y otra perpendicular desde el vértice del vector H hasta el eje X, pues este punto de aquí, esta distancia, es h sub x. Y esta otra distancia de aquí es h sub y. Si os fijáis, las dos distancias van hacia este lado, en la dirección negativa. ¿Vale? Y si yo mirase este número a cuánto corresponde, vería que es el menos 45 raíz de 2 partido por 2. Y este es el menos 45 raíz de 2 partido por 2. O sea que de esta forma es como se haría este tipo de problemas de aquí. La actividad número 2 dice: representa